Dios les siga bendiciendo. Sean todos bienvenidos. Es un gusto el poder, pues, disfrutar de esa libertad, ¿verdad? Esa libertad a la cual Dios nos llamó. Dice la palabra de Dios que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno que muchos le hemos conocido. Qué bueno que hoy te das un tiempo para, en este día, decía el hermano, tan especial para muchos, ¿verdad? Pero ojalá y no sea el pretexto nada más, sino realmente sientas esa libertad que Jesús nos da. El texto que leía el hermano, Juan 8:32, dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero también Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. Cómprala. No te dice apréndetela, no te dice qué bueno que conoces la verdad. No, el rey Salomón dice, compra la verdad y no la vendas. No la vendas en un evento como estos, en un día como estos que el pueblo mexicano festeja el 15 de septiembre, pero el 15 de septiembre no fue el grito de independencia, hermanos. Aquellos que conocen de historia sabrán a qué me refiero, que ni fue el 15 de septiembre el grito, pero el pueblo mexicano lo festeja. Pero qué mejor que festejemos la libertad con la que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir hablando del fruto del Espíritu Santo. Y hoy nos toca un importante tema, hermanos. Hoy un importante tema que está en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ya hemos visto todos estos frutos, el amor, ¿verdad? Que el amor no es un sentimiento, que el amor no es una emoción, que el gozo es pues un estilo de vida, que la paz no es simplemente cuando nos está yendo bien, que la paciencia no se pierde cuando estamos en situaciones adversas o contrarias. Y hace 8 días veíamos la benignidad y la bondad, significan lo mismo, pero esa benignidad por tu prójimo, esa benignidad por la otra persona que está a tu lado, por la persona que es tu hermano, pensar siempre bien, ver siempre lo mejor de cada persona, no buscar el prietito, el asterisco, sino buscar lo mejor de cada persona, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver la fe. Hoy hablaremos de este importante fruto del Espíritu. ¿Pero por qué es importante, hermanos? Alguien que tenga una idea, ¿por qué es importante el tema de la fe, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, lo que acaba de decir el hermano, Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si vemos esto, entonces nos está mandando la palabra de Dios a que esa fe la practiquemos como un mandamiento.
Sí, así como los 10 mandamientos, la ley moral de Dios en Éxodo 20, del 3 al 17, están los 10 mandamientos. Y como el primero que dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, ¿sí? No tomarás el nombre de Dios en vano. Todos esos mandamientos, hermano, es equiparable a que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Sí, no nada más honra a tu padre y a tu madre. No nada más guarda el día de reposo. No nada más no matarás. No, también es muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ahora, todos sabemos qué es la fe, ¿sí? La fe es la confianza de lo que he creído, en qué he creído. Mi fe está depositada en aquello que he creído, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la certeza, tengo esa certeza de que lo que espero se va a cumplir. Esa es la fe. La fe es confianza, la fe es seguridad. La fe es aquello que no veo, sí, pero va a ser una realidad en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, pues esperemos que esta mañana quede arraigada este fruto del Espíritu, porque es un fruto, sí, y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios, por cada uno de los hermanos, de las hermanas, de las personas que has traído, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias porque hoy, amado Dios, pudiendo estar a lo mejor con la familia, han apartado este tiempo, Señor, para poder escuchar tu palabra. Para poder, amado Dios, conocerte más. Para poder, amado Señor, buscar esa libertad a la cual tú nos has llamado, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora háblame a través de ella. Y habla a cada uno de los hermanos, de las personas que están aquí, del joven, del adolescente, del adulto, Señor. Padre, habla a sus vidas, Señor, así como hablas a mi vida también, Señor. Padre, que únicamente sea yo el portador de tu palabra, Señor, un instrumento en tus manos, Señor, que tú te agrades de mi mente, de mi corazón, Señor, de mi vida, para poder ser un instrumento en tus manos y pueda ser de edificación esta palabra, Señor, para todos aquellos que le escuchen, aún por la grabación, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya vemos que el fruto del Espíritu es fe. Y fe es una aprobación que se da a alguna verdad o es algo que se pone, una confianza que se pone en otra persona, ¿sí? Que se deposita en otra persona. Esa es fe. Podemos poner ejemplos, por ejemplo, un niño ¿en quién confía? En sus papás, ¿sí? Y si el niño, su papá le dice, arrójate de la azotea porque yo te voy a estar agarrando, el niño no lo va a pensar, se va a aventar, porque confía en su padre, en su madre, ¿sí? Entonces, ese es fe, confiar en alguien. Un esposo, ¿en quién confía? En su esposa, que cuando llegue a su casa va a tener su casa limpia, va a tener su alimento, va a tener todo. La esposa, ¿en quién confía? En su esposo, que le va a proveer lo necesario, que le va a dar un lugar adecuado para poder vivir, ¿sí? Simplemente cuando tú vas a tu trabajo y no tienes medio de transporte y ocupas el medio de transporte, ¿en quién confías? En el chofer. O cuando te subes a un avión o a un barco, ¿en quién confías? En el conductor. Está tu confianza, pero no sabes cómo está el conductor. No sabes si se fue de parranda un día antes, ¿sí?
pero estás depositando tu confianza en que te va a llevar a tu destino. Esa es fe, hermano. Esa es confianza, ¿sí? Ahora, la fe que produce el Espíritu es la total confianza en Dios, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, ¿sí? En la teología bíblica, hermano, es la palabra más importante. Es el tema predilecto de muchos predicadores, de muchos teólogos, ¿sí? Es el tema predilecto de los autores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, Juan. Pero en el antecedente primario de la fe está en el Antiguo Testamento, ¿sí? La fe en el Antiguo Testamento la vamos a encontrar en 3 palabras distintas o más, hay más, pero las más conocidas es fe, fidelidad, confianza, creer, obediencia, esperanza. Eso también es fe en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento aproximadamente 250 veces se pronuncia, en el Antiguo 600 veces aproximadamente vas a encontrar ese tipo de palabras, ¿sí? Entonces, ¿es muy importante? Claro que es muy importante, pero no es para tenerlo intelectualmente, sino para ponerla por obra, ¿sí? Fíjate, un hombre que Dios dio testimonio que era muy fiel a él, Job 19, tenía mucha confianza en Dios, hermano. Vamos a ver Job 19, Job capítulo 19. Le vamos a dar lectura al versículo 25, ¿sí? Fíjate la confianza que Job tenía en Dios. Al 27 nada más. Decía Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué palabras de este siervo cuando estaba su carne cayéndose a pedazos, cuando estaba pasando en una gran tribulación. ¿Dudaba de Dios? No. Él decía: yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Y después de que haya caído toda esta mi carne, he de ver a Dios, dice. O sea, una seguridad que él tenía en Dios, ¿sí? Aunque él sentía desfallecer, él sabía una cosa: he confiado mi vida a Dios y Él es el que aún del polvo me puede levantar, ¿sí? Génesis 15, otro ejemplo de otro hombre que confió mucho en Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién está hablando? De Abraham, de un heredero. Imagínate este varón de 100 años, ¿sí? Y su mujer, por ahí andaba también, más o menos. Imagínate que llega un ángel enviado por Dios y le dice: ¿sabes qué? Vas a tener un hijo, Abraham. Tu hijo va a heredar toda tu fortuna que tienes, ¿sí? No, pero mi esposa es estéril. Pero se lo estaba diciendo Dios, ¿y qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Porque él dijo: bueno, si Dios lo está diciendo, lo creo, ¿sí? Se va a cumplir, ¿sí? Y después, fíjate, después en Hebreos 11, después se cuenta la historia en Hebreos 11 de Abraham también. Le promete Dios a su hijo: mira, este hijo te va a heredar. Es el único que vas a tener con Sara.
Y después dice que le pide ese hijo, Dios. A ver, Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. Ve y degolla a tu hijo. Ofrécemelo en sacrificio. ¿Sí? Hebreos 11, 17 y 18. ¿Dudó Abraham? No, porque él sabía, si Dios me está diciendo que va a ser mi heredero, aún muerto lo va a levantar, aún de la tumba lo va a sacar. Y no dudó. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, le dijo a Abraham, le dijo Dios, ahora sé que confías en mí. Porque no dudó ni un instante. ¿Sí? Él fue y hizo todo lo que le dijo Dios, haz un altar, ofrécelo ahí, pero cuando estaba a punto de ofrecerlo, Dios le dijo, detente, ya vi que sí me amas, ¿verdad? Entonces, esa es la fe que necesitamos, esa es la fe que se necesita para poder agradar a Dios. Pero la fe que salva está en Cristo Jesús. No está en un hombre, no está en un lugar, está en Cristo Jesús. Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No es el lugar, no es el predicador, es la fe en Cristo Jesús la que salva. ¿Sí? Porque el único que dio su vida por ti fue Cristo. El único que murió por ti fue Cristo. El único que pagó por tus pecados con su sangre fue Cristo. ¿Sí? Entonces, esa es la fe que salva. ¿Sí? Ahora, vemos ejemplos, por ejemplo, de la iglesia primitiva. ¿Sí? Ellos descansaban su doctrina en la enseñanza de los discípulos, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Y Pablo, por ejemplo, Hechos 17, él basaba su doctrina en un hecho real. ¿Sí? 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, no somos los hombres, no son los discípulos, es Cristo Jesús, a quien yo os anuncio. ¿Sí? En él está la salvación. Él es el que padeció, él es el que entregó su vida, y por lo tanto, tú tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús. Primera de Juan 2:6 dice que el que quiera ser seguidor de Jesús, ¿qué dice? Tiene que andar como él anduvo, haciendo misericordia, haciendo bondad, haciendo bien a su prójimo, haciendo bien a la gente. ¿Sí? Y lo había visto y lo ponía. Ahora, el amor de Dios también lo predicó el apóstol Juan en el texto que todos conocemos, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda. ¿Cuál es la base de toda esta doctrina? Creer, fe, obediencia. ¿Sí? Ese es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu que produce fe, esa fe que te lleva a actuar, esa fe que te lleva a obedecer la palabra. ¿Sí? Tú hoy estás aquí no por obra de que, bueno, es que me decidí a venir, quiero. No, tú estás aquí porque la obra del Espíritu Santo ya está actuando en ti. No es casualidad, sino que el Espíritu Santo ya está empezando a trabajar en tu vida. Si tú no conoces a Dios, ¿sí? La obra del Espíritu
trata de infundirte esa fe, esa confianza en Cristo Jesús. Trata de convertirte en un discípulo de Él. Pero si tú ya eres convertido, te dices creyente, bueno, la obra del Espíritu Santo es llevarte a la madurez, llevarte a un crecimiento, a un conocimiento de Él, a que tengas una relación cercana, ¿sí? Pero si tú eres de aquellos que te has descuidado, que te has alejado de Dios, bueno, la obra del Espíritu Santo es restaurar tu vida, restaurar tu comunión con Él, restaurar tu oración, tu fe, tu confianza en Él, restaurar tu lectura para que le conozcas más. Esa es la influencia del Espíritu Santo en nosotros. La influencia del Espíritu Santo en la iglesia se revela a través de la obra en tu vida, de la obra de la iglesia. ¿Sí? Cuando tú te decides asistir es porque Dios está extendiendo su misericordia, ¿sí? Porque Dios está produciendo el querer como el hacer, asistir a una reunión como estas. El fruto del Espíritu es fe, confianza en Dios. Porque Él está aquí, hermano. Él llegó antes que tú y yo. Él está aquí. Y no es que esté en cuatro paredes. No, está aquí porque hay vidas cambiadas, hay vidas transformadas. Y la palabra de Dios, como hace 8 días lo veíamos, dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Y si tú llegaste a tiempo, qué bueno, hermano, porque el Espíritu está actuando en ti. Entonces, ¿qué pasa a veces con nuestra fe? ¿Qué pasa con la fe de algunos? Hacen de la fe algo muy complicado. ¿Y sabes por qué? Porque no han visto a Cristo Jesús. Se complica mucho. Su fe no les alcanza a obedecer a Dios. Esa fe que es necesaria no les alcanza. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:5, dice que a esa fe que ya Dios puso en ti, ¿qué tienes que hacer? Añadirle la virtud. ¿Y la virtud qué es? En el griego significa arete. Al español traducido significa tu capacidad que tienes, la capacidad que Dios te ha dado. Esa capacidad que tú tienes, ¿para qué? Para poner por obra las cosas. ¿Sí? Y si Dios ya te puso la fe, ahora añádele la capacidad que tú tienes para orar, para leer, para hacerle bien a la gente, para amar a tu prójimo, ¿sí? Para servir a tu familia. Y es tan sencillo, pero les digo, a veces lo hace tan complicado, hermanos. Es que no alcanzo a entender, es que no alcanzo a comprender. No, hermano, no es tan complicado. Fíjate, Jesús, vamos a ver el Mateo 18, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Le vamos a dar lectura al versículo 1. ¿Sí? Versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuán difícil es entender el carácter de un niño? ¿Será difícil entender la inocencia de un pequeño? El niño todo lo cree. Y ellos estaban peleando: oye, Señor, ¿quién es el bueno entre nosotros? Como queriendo decirle, ¿quién es el consentido tuyo? Y Jesús se los traduce en unas palabras
muy simples, muy sencillas. Miren, ¿por qué? Porque su fe, su confianza, no duda. Él cree y obedece. ¿Sí? Ahí mismo en Lucas 18, 17. Lucas 18, 17. Lucas 18, 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Al niño todo lo que le dice se cree, y más si te tiene confianza. ¿Sí? Esta es la fe para entrar al reino de Dios. No es tan complicado, hermano. ¿Sí? Cristo hizo que lo difícil de entender, Él lo explicaba muy simple, muy sencillo, y tomaba ejemplos prácticos para traducirlos en enseñanza a sus discípulos, a la gente. ¿Sí? Hizo que lo difícil de entender fuera fácil, comprensible. ¿Sí? Usó cosas muy familiares de aquel tiempo, como la higuera estéril. ¿Sí? Les habla de una higuera, dice, tenía un hombre rico, un hombre que tenía un viñedo, dice que fue y puso una higuera. Ahora, en aquel tiempo, hermanos, del cual estamos hablando y que Cristo anduvo en la tierra, era muy común que la gente tuviera viñedos, que plantara uvas, pero en esos lugares no ponía higueras, hermano, no ponía higos, porque eran lugares seleccionados para la uva. Mas, sin embargo, dice que este hombre plantó una higuera en su viñedo, en lo mejor, donde estaba la mejor tierra, y dice que él cada año iba a buscar fruto. Dice que habían pasado 3 años, y en esos 3 años no había dado nada. Y le dijo al viñador, córtala. Pero Jesús les estaba explicando una gran verdad, que tuvieran fe. Y así también les hablaba de una semilla de mostaza. Dice, la semilla de mostaza es tan pequeña, ¿sí? Pero que si tú la siembras, va a crecer un árbol gigante. Verdades como esas les estaba explicando para que entendieran el reino de Dios. Dice, ¿o has visto la levadura? Una poquita hace crecer la masa. ¿Sí? O dice, ¿has visto cuando te invitan a una boda o a una fiesta de boda, dice, vas y tratas de ocupar los mejores lugares? Dice, no hagas eso. Dice, porque a lo mejor ese lugar que estás ocupando, el dueño, el que organizó la fiesta, tiene ese lugar preparado para otra persona más importante que tú. Y cuando llegue esa persona te van a levantar y te van a dejar en vergüenza. ¿Lo entendían los discípulos? Era algo comprensible, hermano. Era algo simple, era algo sencillo que Jesús les estaba enseñando. Entonces, vemos cómo el reino de Dios se los explicaba muy sencillo. Porque Dios dice, que al que cree, todo le es posible, hermano. Sí, todo. La fe que llevó a hacer una mejor ofrenda a Abel. Todo aquello viene de parte de Dios. ¿Sí? La fe no pone límites al poder de Dios y a su amor. La fe va más allá de una ceremonia religiosa, hermano. ¿Sí? La fe no es turbada por las situaciones que a veces se complican en tu vida diaria, por enfermedades, por luchas, por problemas familiares. Pero la fe no es turbada por esas situaciones, porque no es emocional. Tiene que estar puesta en Cristo Jesús. ¿Sí?
La fe se edifica sobre la convicción de que Dios todo lo puede, hermano. ¿Sí? Hebreos 11 está todo el capítulo ofrecido a la fe, hermanos. A ver, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Y qué dice? Por ella, por cual, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y no tenían la palabra como tú y como yo. ¿Sí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, grandes verdades que el escritor de los Hebreos está poniendo delante de la iglesia. Pero empieza a dar ejemplos. Y dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Fíjate, y este testimonio de Abel debería de motivarnos a siempre dar lo mejor de nosotros, a siempre hacer las cosas lo mejor, porque él no conocía lo que hoy conocemos nosotros, porque él no tenía la palabra, él simplemente porque creyó a Dios y por fe ofreció lo mejor de su ganado. Sí, él no fue y agarró lo primero que tuvo a la mano. Él no fue y agarró lo primero que se encontró. Él buscó la excelencia. Ojalá y tú en tu servicio, hermano, estés buscando siempre ofrecer y dar lo mejor de ti. ¿Sí? No fue como Caín. ¿Caín qué hizo? Trae lo mejor que ha sembrado. Ah, bueno, fue y agarró de ahí de lo primero que encontró, sus verduras, fue y las ofreció. Abel no, Abel fue y buscó lo mejor de su ganado para ofrecérselo a Dios. Y dice que alcanzó testimonio de que era justo. ¿Sí? Ojalá tú y yo siempre nos motivemos a hacer lo mejor para Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo Dios? Se agradó tanto de la vida de Enoc que no le permitió que muriera. Se lo llevó. Se lo llevó al cielo. ¿Sí? Se lo llevó con él. ¿Por qué? Porque alcanzó buen testimonio. No tenía las ventajas que tú y yo tenemos. Y él por fe caminaba al lado de Dios, siguiendo las pisadas de Dios, escuchando la voz de Dios y obedeciendo. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Simplemente por fe. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y este es un maravilloso testimonio, hermanos, de Noé, porque imagínate, en aquel tiempo, escucha la voz de Dios. A ver, Noé, hazme un barco, hazme un arca. Haz un arca, un barco. ¿Y dónde lo voy a poner, Señor?
Pues en el agua. ¿Por qué, Señor? Porque voy a inundar todo esto. Todo esto va a ser inundado y va a desaparecer la tierra. ¿Y cómo lo vas a hacer si aquí no llueve? Todavía no llovía, hermanos. En aquel tiempo la vegetación se alimentaba de una nube que llegaba y derramaba agua. Nunca había llovido en ese tiempo. ¿Dudó Noé de la orden que le estaba dando Dios? No. Y le dijo, mira, estas son las medidas, le vas a hacer así, así. Oye, Señor, pero ¿por qué no le ponemos en lugar de una puerta 2, una de cada lado para que veamos para todos lados? No, Noé no fue así. A Noé le dijeron, estas son las medidas exactas, y él por fe obedeció. Por fe creyó a Dios. ¿Sí? Y esa fe es la que condena hoy en día a muchos de nosotros. Porque teniendo la palabra completa, teniendo la ayuda del Espíritu Santo, teniendo la vida de Cristo Jesús delante a través de la palabra, no queremos tener esa fe que estos varones de Dios tuvieron. ¿Sí? Y por eso dice, y por esa fe condenó al mundo, dice. Porque no van a decir, Señor, yo no tuve oportunidad. Noé los va a condenar y va a decir, ustedes tuvieron más que yo y no creyeron. Fíjate qué testimonio. El 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A ver, Abraham, tú vas a ser bendito en todas las naciones, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Te tienes que desarraigar de tu pueblo. Te tienes que ir de aquí. Pero si lo que tengo está aquí. No argumentó Abraham. Dijo, sí, Señor, vámonos de aquí. Y se fue sin saber a dónde iba. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Y Dios le cumplió todas las promesas que le había hecho. Esa es la fe. Es fruto del Espíritu, hermano. ¿Todos la tienen? No. Tristemente no. Porque como hemos visto, muchos no obedecen. Muchos teniendo una gran ventaja no obedecen. ¿Sí? Y aún los que nos reunimos cada 8 días. Y aún los que andaban con Jesús. ¿Tenían fe? No. No habían confiado plenamente. Habían creído, pero esa fe no les llevaba a obedecer. Marcos 9. Marcos capítulo 9. Le vamos a dar lectura al versículo 14. Fíjate lo que dice la palabra. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, oigan bien, los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Aquí ya vemos 3 personas diferentes. Los discípulos, la multitud, o sea, los inconversos, ¿sí? Pero también había escribas, o sea, conocedores de la ley, ¿sí? Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho,
quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Fíjate, este pasaje nos deja muchas cosas que miraremos a grandes rasgos nada más. Ya vemos que había incrédulos, conocedores de la ley, y estaban sus siervos de Jesús. Sí. Había esas tres clases de personas ahí. Sí. Y había una persona, un joven, que estaba pasando por una enfermedad, que tenía un espíritu, era un espíritu el que se había posesionado de este joven. Por eso luego dicen: ¿en todos los espíritus existen? Pues claro que existen, hermano. Sí. Pero no es haciendo un exorcismo a Cristo Jesús. ¿Sí? No lo ves, te reprendo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo te reprenda. No. Le dice: fuera, vámonos. Y siempre lo vas a ver de esa manera. ¿Sí? Pero qué interesante, por ejemplo, la postura de aquel que no conocía de Dios. Aquel que no conocía de Dios estaba frente al Rey de Reyes, frente al Hacedor de este mundo, al Creador de este mundo, al que todo lo puede. Y le dice: si puedes hacer algo, sí, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Es comprensible su actitud? Es comprensible, hermano. No conocía a Dios. ¿Sí? ¿Qué le dice Jesús? No lo regaña, no le dice: ay, incrédulo. No. Simplemente le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sí? Porque él no conocía de la Escritura, porque él no andaba con Cristo Jesús. Quería el favor de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hizo el padre? Bueno, es que a lo mejor tus demandas son muchas. Es que a lo mejor vamos a llevarnos la chica. No. Él en su necesidad se aferró a Cristo y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor necesitamos eso, hermano? Agarrarnos de Cristo Jesús y decirle: ayúdame, porque esta incredulidad no me lleva a tener ese fruto del Espíritu, no me lleva a tener esa fe para obedecer a tu palabra, para dejarme guiar por ti. ¿Cuánto estaría bueno que le dijeras: ayuda a mi incredulidad, Señor? El Señor inmediatamente dice que: espíritu mudo y sordo, yo te mando. No le está diciendo: a ver, haz favor de salir de ahí, de ese cuerpo. Ándale, por favor. No. Órale, fuera, dice. ¿Sí? Sal de él y no entres más en él. ¿Sí?
Y dicen que cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Y achichincle del diablo, pues tuvo que salir inmediatamente, ¿verdad? Pero aquí a lo que me ponía a meditar este pasaje es que dice que ya vimos la postura de la gente incrédula, pero también vemos la postura de los discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué, hermano? Porque no tenían esa fe activa. Tienen una fe intelectual como muchos de los que dicen conocer la Escritura, de los que se dicen cristianos, tienen una fe intelectual que no los lleva a obedecer. Y el Señor Jesús se los dice. El Señor Jesús tan simple como les dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué les está diciendo? Ustedes ni oran y ustedes ni ayunan. Por eso su fe no está activa. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús. No están obedeciéndome. Están primero, bueno, es que yo creo que no es tan drástico así como lo dicen. Es que yo creo que las cosas no son así. Es que yo creo, no, mejor no crean, mejor créele a la palabra. Es lo que les está diciendo el Señor Jesús. Si ustedes estuvieran en oración, estuvieran en ayuno, en conocimiento mío, ¿tú crees que se les hubiera resistido este espíritu inmundo? No. Pero eso es lo que les está diciendo, ¿sí? O sea, no tienen una fe activa. No, hermano, yo sí ando para arriba, para abajo, yo hago esto, yo ofrendo, yo diezmo, yo... Qué bueno que lo haces, hermano. Pero a veces cuando viene ese problema, esa lucha, te vas para abajo. ¿Por qué? Porque la fe se tiene que practicar diariamente. ¿Sí? Santiago 2. Santiago capítulo 2. Versículo 18. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, y puede ser también de aquí, puede ser de alguno de nosotros, de entre nosotros, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Perdón. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahaab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras está muerta. La fe sin obras está muerta, perdón. Fíjate, ¿qué vemos? ¿Qué dice el apóstol Santiago? Alguno dirá, sí, no, yo hago esto, yo hago lo otro. No, yo sí tengo harta fe. ¿Sí? Pero ¿qué dice? La fe va juntamente con las obras. Es más, el fruto del Espíritu, la fe, produce obras. No es nada más decir, bueno, sí, es que yo sí creo y todo, aunque veo una necesidad.
no hago nada. No, se necesita una fe activa. Sí. Esa fe tiene que ser obediente, esa fe tiene que estar juntamente con una vida activa en oración, en conocimiento de Dios, pero también en obras materiales. Y no las andas buscando. Dios ya las preparó. ¿Sí? Entonces, cuando esa fe va juntamente con las obras, eso nos lleva a ser fieles a Dios. ¿Por qué no se fue el espíritu inmundo si los discípulos trataron de sacarlo? Porque no estaban bien delante de Dios. No había una fidelidad a Dios. No había una fe activa. ¿Sí? La fe produce evidencia visible. ¿Cómo vives? ¿Cómo eres? ¿Esa fe te da testimonio en donde quiera que andes de que eres cristiano? ¿Esa fe es una evidencia visible del conocimiento que tienes de la palabra? Sí. ¿Esa fe es visible en la iglesia como sirves? ¿Esa fe es visible con los recursos materiales que Dios ha puesto en tus manos? ¿Eres fiel? ¿Sí? Esa fe da evidencia de que tu asistencia a los servicios es constante. ¿Sí? Porque la fe dice que, Romanos 10:17 dice que viene ¿por qué? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. ¿Sí? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, dice. ¿Tu fe da evidencia de eso? Tu fe da evidencia visible en tu búsqueda diaria, en tu búsqueda de ser lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, hoy, en este día, ¿qué hace la gente? Decía el hermano, hoy nada más, muchos lo van a ocupar como ¿qué? Como pretexto. ¿Para qué? Para llenarse de alcohol, de drogas, y sentir esa libertad, dicen, y gritar ¡Viva México! ¿No? Pero Pablo, ¿qué recomendaba? Efesios 5. Pablo, ¿qué recomienda a la iglesia? Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Verdad? ¿Será malo que te reúnas con tu familia hoy? No. Pero, ¿has pensado por lo menos, antes de participar de los alimentos, vamos a hacer una oración? O les voy a leer un texto, a lo mejor, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa fe que tienes da evidencia visible de tu vida que tienes aquí en medio de tu familia, aquí en la tierra, ¿sí? Esa fe que dices tener en Cristo Jesús, ¿ha cambiado tu forma de vida? Porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Y si antes estabas buscando pretexto para estos días de fiesta, hoy con más razón, pero para presentar a Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. Y antes a lo mejor te gustaba llegar de gorrita café al evento de hoy.
Y hoy das de lo tuyo. ¿Para qué? Para mirar a tu familia, para tener oportunidad de hablarles a tus hijos, decirles, bueno, aquí está. Quiero compartirles esto, pero también quiero decirles esto. ¿Sí? Porque antes a lo mejor te conocían, no, es que es hermano, mi hermana, mi primo, mi tía, creo es de Monterrey. Y hoy es todo lo contrario, porque los frutos del Espíritu están tratando contigo y te están llevando a presentar en tu propia vida a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda tu fe la has puesto en Él. Justificados por la fe. ¿Por qué eres así? Te justificas en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mi vida está en paz con Dios. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús, que dio su sangre, que pagó por mis pecados. ¿Sí? Ahí es donde se ve la evidencia de que realmente estás conociendo a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Quién te lavó el cerebro? No, es un regalo de Dios. Dios me dio un regalo. Es por gracia. No es por obras. No, yo no empecé a portarme bien, sino es por gracia. Dice Efesios 2:8, que es por gracia. ¿Verdad? Y esto, dice, no es tuyo, es un don de Dios, es un regalo de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, tú y yo tenemos un compromiso, dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido, porque no nos costó. ¿Sí? Dice Hebreos 12:2 que Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero es que, hermano, cuando viene la lucha, viene la prueba, viene esa necesidad que tengo material, esa necesidad física, dice la palabra, puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Pero es una fe racional, una fe que te lleve a tenerlo en primer lugar de tu vida. Para que empiece el Espíritu Santo a producir ese fruto que es la fe en cada uno. Juan 6:63. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabras de Cristo Jesús. El Espíritu es el que da la vida, hermano. ¿Sí? La persona que es justificada por fe ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en una vida nueva, en una vida renovada, porque ahora su confianza la ha puesto en Cristo Jesús. Su confianza está puesta en aquel que pagó por nuestros pecados. Esa es la fe que todo creyente necesita, hermano. Esa es la fe que está demandando de cada uno de los que nos decimos ser cristianos, hermano. ¿Sí? Y ojalá y hayas entendido algo para que esa fe crezca en ti. Y no simplemente una fe intelectual, sino una fe activa.
Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Porque, amado Padre, los que te hemos conocido, Dios, podemos decir, Señor, que es una realidad la fe que tú has prometido a cada uno, Señor. Padre, porque cuando en su momento dijimos, ayuda mi incredulidad, vino el Espíritu y actuó en nuestra vida, Señor. Gracias por ello, Señor. Ahora permite, Señor, que podamos poner por obra lo poco o lo mucho que hayamos entendido a través de tu palabra. Y ayúdanos en este día, Señor, como al principio decía tu palabra, a contar tus maravillas, Señor. A contar esas maravillas que has hecho en cada uno, Dios. A lo mejor vamos a estar con familia en conversa, Señor. Pero, amado Padre, que esa libertad que tú has dado sea manifiesta, Padre, en cada vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.